Buenos días, hermanos. Es el momento de iniciar con una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre en este día, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, nos has traído hasta aquí con bien, nos das salud, nos das trabajo, nos das techo, nos colmas de bendición, Padre. Gracias te damos a este pequeño grupo de hijos tuyos, Señor, porque venimos aquí con sed de tu palabra, con sed de convivencia con nuestros hermanos y con sed de intimar contigo. Queremos pedirte, Padre, que tú te agrades de todo lo que hagamos y digamos, que tú estés con la persona que traerá el mensaje para que tú lo llenes con tu Espíritu Santo y ese mensaje penetre hasta nuestros corazones, nuestra mente, y podamos cambiar y amarte y alabarte más, Padre, ser buenos siervos tuyos. Y los que estén en sus hogares, Padre, por alguna razón que no hayan podido venir, también te pedimos que tú les colmes de bendición, les derrames de tu Espíritu Santo donde quiera que se encuentren. Esto te lo estamos solicitando todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Salmo 19 tiene como título Las obras y las palabras de Dios, y les voy a pedir que lo hagamos todos juntos, hermanos. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulce que miel, y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Espíritu está aquí, es evidente tu mover. Espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está. Espíritu está
Espíritu está aquí, llena ese lugar, derramando tu amor, venido por ti, a tus brazos de amor, llena ese lugar, derramando tu amor, venido por ti, a tus brazos de amor. Espíritu está aquí, es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí, milagros pueden suceder. Tu Espíritu está aquí, es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí.
La palabra del Señor dice: En aquel tiempo, Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además, mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan, y como vio que esto le desagradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua, y que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en esos días, porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Una noche, Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente, un ángel de Dios se presentó y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: «Levántate, date prisa». En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó: «Ponte el cinturón y ajustate las sandalias». Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: «Cúbrete con tu manto y sígueme». Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces lo que le había pasado y dijo: «Esto es verdad. Dios envió a un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme». Enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una sirvienta llamada Rode salió a ver quién llamaba. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta, se fue corriendo a avisarle a los demás. Todos le decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba a la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente la abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verla allí. Pedro les hizo seña para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios los había sacado de la cárcel. También les dijo: «Vayan y cuenten esto a Jacobo y a los demás seguidores de Jesús». Luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados. Ninguno sabía lo que había pasado, pero todos preguntaban: «¿Dónde está Pedro?». El rey Herodes Agripa ordenó a sus soldados que buscaran a Pedro, pero ellos no pudieron encontrarlo. Entonces Herodes le echó la culpa y mandó que los mataran. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir por un tiempo en Cesarea. Amén. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos. Una vez más, gracias por tu amoroso cuidado, por tu palabra, Señor, que sigue retándonos, que sigue lanzándonos, Señor, a escudriñar, a ver, a querer entender, Señor, pero sobre todo queremos que tu Espíritu Santo nos conceda la gracia de hacer lo que es tu voluntad y que sin duda, Señor, se nos revela a través de tu palabra. Bendice nuestro estudio hoy, bendice nuestra meditación, bendice, Señor, el propósito de nuestro corazón hoy, porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén. En la 5ª semana o en el 5.º domingo después de la resurrección. ¿Qué significa eso para la iglesia cristiana? El Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? El Espíritu Santo bajó y se hizo presente y la naciente comunidad cristiana empezó a tener ya no miedo. Acabábamos de pasar antes 5 semanas la terrible muerte del Señor, la zozobra. El Señor se había ido, se había despedido, les había pedido que se lanzaran a predicar el Evangelio, pero todavía no estaban muy conscientes, muy seguros, muy afianzados. Pero el 5.º domingo, en el día de la fiesta de las enramadas, el Señor se presenta.
y se presenta de una forma maravillosa. Las personas ¿qué estaban haciendo los hermanos juntos? ¿Se acuerdan qué estaban haciendo? ¿Comiendo? Estaban orando. Claro que se habían reunido para el culto, se habían reunido para la cena, pero estaban orando, porque todavía no estaban bien afirmados, no estaban así como que diciendo, bueno, de aquí nos vamos, sales, vámonos, todos juntos. No, estaban todavía como en el proceso de arrancar. Y el Espíritu Santo llega y entonces empiezan las manifestaciones extraordinarias. ¿Qué empieza a pasar? La gente empieza a hablar en lenguas, las personas que estaban alrededor empiezan a entender de qué se trataba. El apóstol Pedro empieza a predicar, se convierte en 3,000, se convierte en luego un montón, empiezan a haber sanidades, empieza a haber algo terrible, persecución. ¿Quién reinaba todavía? Herodes. ¿Quién había mandado matar a Jesús? Herodes. ¿Quién estaba preocupado por lo que estaba pasando en la ciudad de Jerusalén? Herodes. No había tenido descanso en perseguir a la iglesia. De repente yo creo que pensó, bueno, se acabó, se murieron, todo el mundo estaba encerrado, estaban orando, se reunían, pero no salían. Pero ya en este momento, después del Pentecostés, la iglesia empezaba a hacer presencia. Cuando en una ciudad de 1,000,000 de personas, 3,000 se convierten, no es un número pequeño, no es un número insignificante, aún sigue siendo muy poquito, pero es bastante significativo el movimiento que empieza a haber en Jerusalén de cristianos. Entonces, empieza la persecución, pero no solamente por parte de Herodes, también por parte de la iglesia, o bueno, no puedo decir de la iglesia, por parte de la comunidad religiosa, en este caso de los judíos. Y hay un primer mártir. Y la iglesia no se detiene, la iglesia sigue avanzando. Y luego Herodes empieza a endurecer el yugo, la presión, y empieza a encarcelarlos. Y los encarcela, y luego los libera, y luego los vuelve a encarcelar. ¿A quién encarcela la siguiente vez? A Santiago. ¿Quién es Santiago? Uno de los primeros 4, ¿se acuerdan? Pedro, Andrés, Santiago y su hermano. Estos 4 fueron los primeros que el Señor Jesús llamó. No sabemos si los llamó luego a los 4 juntitos. El Evangelio narra que primero Pedro, Andrés y luego los otros 2. No sabemos si hubo un intervalo un poquito amplio de tiempo, no sabemos si fue inmediatamente, pero sí sabemos que estos fueron los primeros 4. Y uno de esos 4 es encarcelado y ejecutado, asesinado por Herodes. Este hombre vuelve a tomar preso a Pedro. ¿Y qué hace para asegurarse que Pedro no se vaya a ir? Según lo que dice la escritura aquí. Lo aseguró y le puso guardias, una guardia por cada turno. Entonces estaba Pedro encadenado, probablemente había sido bastante maltratado, no lo narra tal cual, pero había sido bastante maltratado, o sea, no lo habían tomado con pincitas y lo habían puesto, a ver, te vamos a poner tranquilito, cuidadito en la cárcel. No era eso, no era. Herodes era muy, muy, muy cruel. Entonces probablemente Pedro fue bastante maltratado. Pero Pedro no estaba, me da la sensación, no sé ustedes, léanlo, me da la sensación de que Pedro no estaba preocupado. Me da la sensación de que Pedro estaba confiado, no en que iba a ser librado. Probablemente él dijo ya, se acabó. Acaban de matar a Santiago, perdón. Acaban de matar a Santiago. ¿Sigo yo? Lo más seguro es que siga yo.
no hay para dónde hacerse, aquí estoy, ya no hay más. Ya no tenía preocupación, ya no tenía zozobra, tenía su seguro bien puesto de que él había acabado bien. Ya había predicado, ya había compartido, ya había, la gente ya había escuchado, entonces él estaba tranquilo, él había cumplido con parte de su misión, o lo que él creía que era parte de su misión. Pero la iglesia afuera estaba muy preocupada. Estaba preocupada por Pedro y también estaba preocupada por ellos. Y en su preocupación, ¿qué hizo la iglesia? Orar. ¿De qué manera oraba la iglesia? Con mucho fervor. Se juntaron todos en la casa de la mamá de Juan Marcos, que probablemente era una casa bastante amplia, y con un lugar en donde en el fondo podrían estar seguros. No era una casa donde estaríamos como aquí, casi a la calle, sino más bien una casa que los podía abrigar en el fondo. Y empezaron a orar. Y empezaron a orar con mucha preocupación, con mucha angustia, pero también con mucha confianza, porque sabían que si el Señor había sido librado de la muerte, no tanto porque no hubiera atravesado la muerte, sino porque finalmente fue resucitado. Y la muerte estaban empezando a tener la certeza de que la muerte había sido vencida. ¿Por qué? Porque había habido sucesivos sanidades, sucesivos milagros. ¿Se acuerdan quién levanta a Tabita? Pedro. O sea, la iglesia estaba presenciando cosas maravillosas, cosas diferentes de lo que siempre se había vivido. Hasta este momento ningún profeta, después de muchos años, ni había resucitado, ni había sanado, ni había hecho tantos milagros como se estaban presentando en este momento. Así que la iglesia, en medio de su miedo, en medio de su preocupación, en medio de su temor, la iglesia estaba orando porque sabía que Dios estaba contestando oraciones, porque sabía que el Espíritu Santo se estaba moviendo. Entonces, se estaba moviendo en la iglesia. Pero la opresión estaba presente. La opresión era bien evidente. Y entonces, Pedro encarcelado descansa. No había más. Se quedó dormido. Pero Pedro estaba bien tranquilo. Con todo el dolor y los azotes y la incomodidad de estar atado a los guardias, Pedro se quedó profundamente dormido. Su corazón estaba descansando. ¿Y saben por qué estaba descansando su corazón? Porque había una iglesia orando despierta. Pedro podía dormir descansando en el Señor porque la iglesia estaba orando y estaba despierta. Estaba con una certeza de que el Señor podía contestarle su oración en favor de Pedro y en favor de ellos mismos, porque no era una cosa de Señor libra a Pedro, no, es Señor libra a Pedro y a nosotros. Señor, ten misericordia de nuestro líder, pero ten misericordia de nosotros, porque si el fuego viene por aquí, indudablemente va a llegarnos a nosotros, va a alcanzarnos. Entonces la iglesia no estaba orando solamente por Pedro en exclusiva, sino estaba pidiéndole al Señor que obrara, que se presentara. Y me gusta este momento de la iglesia, porque la iglesia está preocupada, está enfrentando una situación bien adversa, pero no se le olvida que el Señor les está acompañando. Ya está la iglesia bien consciente de que el Señor camina con ellos, de que no los abandona a pesar de las cosas tan duras que están enfrentando. Entonces,
mi pregunta es, cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, adversas, que parece que no hay como para dónde avanzar, ¿qué podemos hacer? Podemos sentarnos y hacer una planeación a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Pero una de las cosas que necesitamos hacer es orar. La misma noche que Herodes, en el versículo 6, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, él estaba durmiendo. ¿Qué pasa de pronto? A pesar de estar bien profundo dormido, ¿qué pasa? ¿Quién se presenta? Un ángel. ¿Y el ángel qué hace? Lo despierta. ¿Cómo lo despierta? Pedro, levántate. O sea, ya. No es así suavecito. Lo levanta con fuerza. Le exige que se levante. ¿Y qué le dice? Apúrate. Date prisa. No te tardes. ¿Qué más? ¿Vámonos? No. Es decir, ponte las sandalias, apriétate el cinturón, ponte la capa, vámonos. No hay tiempo. ¿Por qué creen que este ángel le pide a Pedro que se prepare? O sea, estamos huyendo, vamos a correr. ¿Qué le impedía decir, sabes qué, vámonos, deja todo lo demás, a ver cómo nos proveemos de lo demás? ¿Sí? Pero el ángel le dice, no, ponte los zapatos, ponte el cinturón y ponte la capa. ¿Por qué? Porque vas a caminar, Pedro, y vas a caminar mucho. Sígueme, pero bien cubierto, porque ¿para qué servía la capa? ¿Se acuerdan? Los cubría en el día y en la noche era la cama. No había más camas que la capa que traías. Entonces, Pedro iba a pasar más de un día caminando por el simple hecho de haberse echado la capa encima. Entonces, sigue. Sale tras el ángel y empieza las cosas portentosas, ¿no? La iglesia orando y las puertas abriéndose de una por una. Una puerta, otra puerta, la calle, y empieza a caminar Pedro con este hombre, con este ángel. Él todavía estaba, ¿cómo dice la palabra que estaba Pedro? Como que estaba, si me quedé bien profundo y ya ahora sí ya estoy en la presencia del Señor. Estaba como todavía no muy consciente, estaba soñando, estaba pensando, como cuando uno sueña que se está cayendo, a lo mejor Pedro estaba soñando eso, estaba pensando eso, estoy soñando que me están librando, estoy caminando, pero no estoy seguro que estoy caminando. Y de repente, el ángel lo deja en la noche, en medio de la ciudad en donde estaba siendo perseguido. ¿Y qué hace Pedro? Sale corriendo a donde él sabía que lo iban a recibir, a la casa de la mamá de Juan Marcos, a la casa, ¿cómo se llamaba la mujer? Si es que una de las tantas Marías que apoyó el ministerio del Señor Jesús, estaba haciendo la casa o la primera iglesia, la primera comunidad en donde se estaban reuniendo. Y entonces llega Pedro. ¿Y qué pasa? Ya él está bien consciente de que ya está libre. Ahora sí ya no está soñando, ya está libre. ¿Qué hace? Llega y toca, y no toca quedito. Necesitaba, porque probablemente él sabía que estaban hasta el fondo, entonces toca lo más fuerte que puede. Y sale esta jovencita, Rode. ¿Y qué hace Rode? Se espanta, se asusta, grita y le corre para adentro.
y no abre la puerta. Estaba tan abrumada por el milagro que va y corre. Y la gente, ¿qué le dice? Los hermanos, ya Rode, ya te pasaste, ahora sí. Estás también tú bien perdida. ¿O será su ángel? ¿O qué será? Y Pedro insistiendo, no porque tuviera urgencia de entrar. ¿Por qué creen que a Pedro le urgía? Porque si alguien se daba cuenta, seguramente estaban tratando de perseguirlo y de encontrarlo. Probablemente ya estaba algunas personas empezando a pensar, aquí estaba Pedro, tú fuiste todo, no, los soldados ya estaban en confusión y a Pedro le urgía entrar. Finalmente, ¿qué hace Pedro? Es recibido y hace algo bien importante. Les dice, les voy a dar mi testimonio. Y contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Has contado tú cómo el Señor te ha librado? ¿Le has dicho a alguien, saben qué, tranquilos, el Señor me libró? ¿Cómo te ha librado? ¿De qué te ha librado el Señor? Yo recuerdo una vez que orábamos Ochit y yo y decíamos, pues no nos pasó nada, fuimos y venimos. ¿Por qué? Porque el Señor nos libró. Hemos caminado en esta ciudad y muchas cosas nos han de haber pasado, buenas, malas, pero seguimos aquí. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha librado. Y luego le pide, cuéntenles a Jacobo y a los hermanos. Parece que no solamente estaban en la casa de María, la madre de Marcos, parece que también estaba otro grupo con el hermano del Señor, con Jacobo, también estaban orando. Cuéntenles a los hermanos. ¿Y qué hace Pedro después de esto? Los deja. ¿Por qué creen que se fue Pedro? Piénsenle tantito. Vamos a suponer cosas. ¿Mande? Quería seguir protegiéndose. El Señor ya lo había librado y quedarse en Jerusalén iba a ser difícil. Lo estaban buscando. Indudablemente lo iban a buscar en las casas donde sabía que se reunían las personas que eran las del camino. Pero una cosa es cierta, si hubieran encontrado a Pedro en la casa de María, la madre de Marcos, probablemente hubiera habido muchas más aprehensiones. Si no estaba, pues no está, aquí no está. Pedro sale para proteger a la comunidad y para seguir caminando. El Señor le permitió llevarse zapatos bien fajado con su capa para que pudiera dormir y descansar en el camino, porque el camino que iba a seguir Pedro era largo. Todavía le restaba mucho que hacer a Pedro. Hubo un gran alboroto después de eso. Herodes hizo sus averiguaciones y las personas responsables quedaron. ¿Cómo? ¿Cuál fue el resultado de la liberación milagrosa de Pedro? Para las personas que estaban responsables de su guardia. Los asesinaron. La iglesia estaba siendo bien consciente de su primera persecución. Y la iglesia tiene que estar bien consciente de que se tiene que alejar del mal, aunque le cueste. Es difícil, pero no podemos estar conviviendo con el mal. No podemos tolerar, ni en nosotros, ni en la iglesia.
Pero para eso tenemos que estar fuertes. ¿Y cómo podemos estar fuertes? Orando. No podemos estar pidiéndole al Señor que nos conteste si nosotros no somos fervientes en oración. Tenemos que estar bien conscientes de que la oración es un recurso, primero, importante, segundo, imprescindible, tercero, inagotable. Quizá nos va a faltar fuerza, quizá nos va a faltar dinero, quizá nos va a faltar gente, quizá nos va a faltar, no sé, cualquier otro recurso, pero la oración está disponible permanentemente para nosotros y es un recurso inagotable, es un recurso que tiene poder y es un recurso al que podemos acceder de una manera inmediata. Tenemos que estar bien conscientes de que quizá algunas veces no sabremos ni qué decir, pero de que estemos conscientes de que necesitamos orar. Necesitamos orar. ¿Cómo? No sé. Cada quien sabe su propia necesidad, cada quien sabe lo que le está preocupando, cada quien sabe lo que la comunidad está necesitando. Yo puedo percibir una necesidad de la comunidad y ustedes pueden percibir otra necesidad y entonces tenemos que unirnos en oración para cubrir todas las necesidades de la comunidad. Pero no nada más de esta comunidad. Tenemos que orar para que el Señor nos conceda orar por otras comunidades que probablemente estén siendo atacadas o teniendo otros problemas que nosotros no tenemos. Necesitamos orar por nuestros líderes, por nuestra comunidad, porque finalmente es una petición, orar sin cesar. Orar sin cesar. Queremos que el Espíritu Santo campee y resurja y venga y esté en medio de nosotros y se prendan lenguas de fuego. No necesitamos hacer otras cosas más que orar. Queremos que la iglesia sea poderosa, necesitamos orar. Queremos ver respuestas maravillosas, necesitamos orar. No hay otro recurso, no hay otro recurso. ¿Cuánto nos tomará? No sé, pero de que el camino es largo y de que la oración nos debe acompañar. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no tenemos otro recurso y porque además hemos probado, ¿o no?, que es efectiva. ¿Quién puede decir aquí que la oración no es efectiva? ¿Alguna vez a alguno de ustedes le ha fallado el Señor? Por eso es que estamos aquí, porque el Señor no falla y la oración es contestada. No nos cansemos de orar, es mi invitación en esta mañana. Amén. Oremos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.